solamente con nuestros labios, sino también con nuestra manera de vivir. Dios, tú conoces mi corazón, quiero entregarte mi vida, libre y salvo, estoy alcanzando lo que tienes para mí, y yo sé que estás conmigo, cada día que me despierto y estás a mi lado. Pienso nunca, nunca rendirme con toda mi vida. Yo quiero vivir solo para ti, mientras mi corazón palpite, que sea por ti. Con toda mi vida, yo quiero vivir solo para ti, mientras mi corazón palpite, que sea por ti. En gran tormenta, lluvia arrasa, pero estoy en tu grandeza. Estoy en la roca de tu palabra, estoy en tus promesas, Señor. Y yo sé que estás conmigo. Cuando caigo tú me levantas y estás a mi lado. Pienso nunca, nunca rendirme con toda mi vida. Yo quiero vivir solo para ti, mientras mi corazón palpite, que sea por ti. Con toda mi vida, yo quiero vivir solo para ti, mientras mi corazón palpite, que sea por ti. Con toda mi vida, con toda mi vida, yo quiero vivir solo para ti, mientras mi corazón palpite, que sea por ti. Mientras mi corazón palpite, que sea por ti. Mientras mi corazón palpite, que sea por ti. Bueno, quiero compartir con ustedes, hermanos, esta mañana una enseñanza acerca de un concepto en particular de las promesas de Dios. Fíjense bien. Miren, vamos a tomar como base segunda a los Corintios capítulo 1. Segunda a los Corintios capítulo 1, versículos 18 al 22. Ustedes tienen ahí, la mayoría tienen Reina Valera. Sigan por favor ahí su lectura en Reina Valera. Yo voy para no leerlo dos veces, voy a tomar la lectura de la Nueva Traducción Viviente, por la claridad con la que está el lenguaje en esta versión. Voy a usar para este pasaje Nueva Traducción Viviente. Miren, versículo 18 dice: tan cierto como que Dios es fiel, nuestras palabras a ustedes no oscilan entre el sí y el no. ¿Qué seguridad, hermanos? Déjenme ir haciendo unos comentarios aquí. Tiene otro enfoque lo que voy a enseñar, pero ¿qué seguridad del apóstol Pablo, hermanos? Y hermanos, debe ser la seguridad de cada hijo de Dios. Debemos tener la seguridad de que Dios es fiel. Pensé que alguien iba a decir amén, pero bueno, guárdense sus amenes para más adelante entonces. ¿Sí o no? ¿Dios es fiel?
Sí, no debemos de dudar nadita. Dios es fiel. Y por eso estoy usando este lenguaje, dice el apóstol Pablo. Tan cierto que Dios es fiel. Por eso nosotros no estamos entre sí o no. No. Y luego lo explica. Verso 19. Pues Jesucristo, el Hijo de Dios, no titubea entre el sí y el no. Él es aquel de quien Silas, Timoteo y yo les predicamos. Y siendo el sí definitivo de Dios, Él siempre hace lo que dice. Qué lindo, ¿no? Leí el versículo 19. Versículo 20. Pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo con un resonante sí. Qué tremendo es esto, hermanos. Todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo. ¿Cuántas promesas, amados hermanos, tenemos en el Antiguo Testamento acerca de Cristo? ¿Cuántas tenemos? ¿2,000 promesas? Bueno, les voy a dar una tarea. Cuéntenlas. ¿Ok? Cuando lean su Biblia, cuenten ahí las promesas. Pero todas las promesas de Cristo, de Dios, se cumplen en Cristo. Con un sí. Y luego sigue diciendo, estoy leyendo el 20 todavía. Y por medio de Cristo, nuestro amén, que significa sí, se eleva a Dios para su gloria. Verso 21. Es Dios quien nos capacita junto con ustedes. Miren, no hay diferencia entre el predicador y los oyentes. No hay diferencia. Es Dios quien nos capacita junto con ustedes para estar firmes por Cristo. Él nos comisionó, verso 22, y nos edificó como suyos, y nos identificó como suyos al poner al Espíritu Santo en nuestro corazón como un anticipo que garantiza todo lo que Él nos prometió. Aleluya. Que quede bien claro esto, hermanos. Nuestro sí y nuestro amén llega delante del Señor al darnos cuenta de que Dios nos cumple. Escuchen esto, y eso debemos tenerlo bien presente, hermanos. Todo lo que nos prometió Él. Lo que Él nos prometió se cumple. Todo lo que el Padre dijo de Cristo se cumple, se cumplió. Vayamos en esa línea. Entonces, hermanos, debemos entender bien claro que todas las promesas de Dios tienen su cumplimiento en Cristo principalmente. Y esto es todo para la gloria de Dios, según lo explica el apóstol Pablo aquí. Todos los que encuentran en Él una promesa, tiene que darse cuenta, tiene que aceptar, tiene que reconocer. No puede dudar, no puede vacilar si se va a cumplir o no se va a cumplir. Todo lo que Dios promete se cumple. Amén. Graben eso en su mente, porque ahorita vamos a tener una confrontación. Abrimos nuestra Biblia en una promesa de Dios. Vemos a Dios que nos dice: puedes tenerla por medio de Cristo. Es por medio de Él que nos apropiamos de las promesas y decimos: sí, Señor, yo estoy confiando en ti, porque lo leo en tu palabra, porque sé que es por medio de Jesucristo y porque entiendo que todo es para la gloria de Dios. ¿Estamos? ¿Estamos? ¿Vamos bien ahí? Porque voy a dar una enseñanza esta mañana.
¿Ok? En ese tema. Ahora, Dios, hermanos, o más bien, nosotros leemos muchas promesas en la Biblia. Incluso hay una versión, alguien hizo bueno, no es una versión, es un tipo de Biblia, porque la versión que traen normalmente es la Reina Valera 60, pero el tipo de Biblia está enfocado a promesas, ¿verdad? ¿Han visto esa Biblia que se llama Biblia de promesas? Donde precisamente lo que se consideran promesas vienen marcadas en grisecito. Y uno lo abre ahí donde lo encuentra y dice, esto que está en grisecito oscuro es una promesa. ¿Es tu Biblia así? ¿Es la de usted? Y tiene muchas promesas aquí. ¿Ya las contó? No las he contado, pero sí. Miren, ahí está el ejemplo. Porque este tipo de Biblia se llama edición promesas. Y tiene muchas promesas. En el Antiguo Testamento hay muchas promesas. Miren. Aquí miren los Salmos. Hay muchas promesas. Y ahí le estoy maltratando su Biblia. Perdón. Encontramos muchas promesas en la Biblia. Pero saben, hermanos, que hay una confusión tremenda dentro del cristianismo acerca de cuáles versículos o de cuáles promesas me puedo apropiar o me debo apropiar. Y ahí es donde quiero llevar la enseñanza esta mañana. ¿Cómo puedo saber qué parte de la palabra de Dios puedo yo tomarla y aplicarla a la situación que estoy viviendo? Entonces, hay 3 preguntas, hermanos, que podemos hacernos o que debemos hacernos y que son muy útiles para determinar, para entender si las promesas divinas que estoy leyendo se aplican a mi situación personal. Y en la enseñanza están estas 3 preguntas que debemos hacernos. Por ejemplo, número 1. ¿Se refiere esta promesa a una persona o circunstancia concreta? ¿O se trata de una promesa para todos los creyentes? Es una pregunta que tenemos que hacer. ¿Esto que estoy leyendo fue para alguien en particular o es para todos? Y miren, les voy a lanzar la pregunta que puede traer más confusión esta mañana. Fíjense bien, ¿eh? Antes de ir con mis notas, les voy a leer esta promesa y la vamos a contestar entre todos. El apóstol Pablo y Silas estaban en Filipos. Los metieron a la cárcel. El carcelero se maravilló de que habían quedado libres de la cárcel, de las cadenas, las puertas se abrieron, etcétera, etcétera. Y eso tocó su corazón. Y platicando Pablo con él, Pablo y Silas, este hombre hace una pregunta y les dice: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo le contesta: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pregunto, ¿es una promesa universal o es una promesa para un momento? Es universal. ¿Y qué pasa con nuestros familiares que no se han convertido, que no se convierten, que no se quieren convertir? Sigue siendo igual. Seguimos creyendo. Sí. Y no debemos dudar. Tenemos que seguir creyendo.
Y en ese momento, hermanos, el apóstol Pablo habló con una persona hacia una familia en particular. Tú y tu familia, si tú crees ahora, van a ser salvos. ¿Y se logró? Sí. Sí. Pero muchas veces nosotros, hermanos, no cumplimos nuestro trabajo porque ese hombre fue salvo en base a la predicación del evangelio. Y nosotros, hermanos, nos colgamos de un cliché, de una frase muy hecha dentro del cristianismo, y es esta: Dios tiene su tiempo. Ellos ya saben, ellos ya escucharon. Dios tiene su tiempo, y nosotros dejamos de hacer nuestro trabajo y la persona no tiene la oportunidad de entregar su vida a Cristo. ¿Dios falla? No. Somos nosotros los que no cumplimos con nuestra responsabilidad. En esa ocasión, los apóstoles que estaban ahí, le dijeron: cree en Jesucristo y vas a ser salvo tú. Y dice que le explicaron la palabra de Dios. Ahora, en un ejemplo del Antiguo Testamento, hermanos, no sé si ustedes han observado esto. Y es lo que nos lleva a pensar: ¿esta promesa se refiere a una circunstancia en particular o podemos aplicarla a todos los creyentes? Deuteronomio capítulo 11, versículos 24 dice: todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro, desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental, será vuestro territorio. En Josué capítulo 1, versículo 13 dice: yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Vino la promesa, vino la ratificación, y en este tiempo, hermanos, todo lo que pise nuestros pies es nuestro. No sé, o sea, ¿por qué comparto esto, hermanos? Nos encontramos, hermanos, con personas que dicen: ay, como quisiera traer una troca como esa. Y alguien le va a decir: písala, písale las llantas. Es más, hay quienes más osadamente, hermanos, ven un carro de alta gama. Ay, como quisiera yo un Mercedes, como quisiera yo un carro de ese. Písalo, písalo. Dios te prometió que todo lo que pisare la planta de tu pie será tuyo. Y luego tienen a las personas regañadas porque están rayándole la pintura de un carro de alta gama, porque están poniendo los pies sobre él y están diciéndole a Dios: tú me lo prometiste, todo donde yo pusiera la planta de mi pie, tú me lo vas a dar. Primer error que cometemos. Segundo error: pasa el tiempo y no vemos venir ese carro que deseamos. También ese es otro punto que debemos preguntarnos. ¿No se nos realiza esa casonona que queremos? Hermanos, a mí me gustan muchas casas de aquí del Pedregal. Si yo decidiera quedarme a vivir en Tecate, yo quiero vivir en el Pedregal. Y ya observé algunas casitas que quiero ir a ponerle los pies, pisarlas. Pero al rato, hermanos, me voy a encontrar como estos hermanos así y decirle: Dios, tú me prometiste. Y yo quiero una casa en el Pedregal y ya la pisé y no me la dan. Entonces, ¿cuál es el segundo problema? Que empezamos a discutir con Dios, que empezamos a pelear con Dios, que empezamos a reclamarle a Dios. Y hermanos, si el Señor quisiera hablarnos audiblemente, nos daría una regañada y nos diría: ¿yo cuándo te dije eso? Porque esta promesa fue para un tiempo específico, para gente en específico y para un lugar en específico. La planta que ustedes pisaran será su territorio. Y más adelante en Josué le dice: todas las promesas que Dios hizo al pueblo por medio de Moisés, Dios las ha cumplido. ¿Me explico?
Y no se trata entonces de reclamarle a Dios lo que Él no me ha prometido. Y comparto esto, hermanos, porque tenemos tantos conflictos y tanta gente reclamándolo a Dios cosas que Él no le ha prometido. Me causa cierta molestia. Y precisamente ayer yo leía alguna publicación. Eso de las redes sociales está tremendo, hermanos. Bendito sea Dios por ustedes que han logrado vencer la tentación de tocar las redes sociales. Hay quienes no les llama la atención y qué bueno. Pero los que ya de alguna manera nos esclavizamos en eso, híjole, qué terrible es. Porque les comento yo, leía de un familiar mío una publicación, no sé si están celebrando algún aniversario, no sé por qué, pero el comentario decía: qué bueno que Dios te trajo a mi vida. Eres la respuesta a lo que yo quería. Contigo soy feliz, etcétera, etcétera, etcétera. Y un montón de expresiones así, pero meten a Dios. Tú eres lo que Dios quería para mí. Pero yo me entero, hermanos, yo sé que este familiar mío destruyó una familia. Su familia se destruyó. Y de la persona con la que está hablando o a la que le está dedicando todo eso, viene de otra familia que se destruyó. Entonces, Dios destruyó esta familia y destruyó esta otra familia para de estos 4 juntar a 2 y decir: eso es lo que yo quería para ustedes. Podemos decir esto: gracias a Dios porque tú eres la respuesta que Dios tenía para mí. O sea que Dios se va a dedicar a destruir acá y a destruir acá para formar esto y decir: tú eres la respuesta de Dios. Es lo que Dios me había prometido a mí. ¿Así sería como Dios trabaja? Por supuesto que no. Y metemos a Dios. Hay una señora que una ocasión la escuché predicar, igual en las redes sociales. Es una conferencista para mujeres principalmente. Y la peor aberración que le escuché a esta señora, fue la única vez que la leí, la escuché, y ahora nada más la veo y le paso a la página. Porque dentro de su sermón decía, a una conferencia grande de mujeres, y le decía: mujeres, tú que estás sufriendo con el marido que tienes, tú vas a salir de esta conferencia con otra mentalidad. Y aquel que no te quiere, que no te respeta, que no hace lo que tú quieres, bótalo. Dios tiene otro para ti. Y ahora, puede ser que suceda, pero ¿cómo podemos decir Dios tiene otro para ti? O sea que como cristianos o como parte de la sociedad podemos intentar si funciona, y si no, Dios se equivocó y Dios me tiene otro para mí, otra para mí. ¿Así como funciona? No, Dios no te prometió nada de eso. Pero usamos las redes sociales, eso es lo peor, hermanos, que usamos las redes sociales para decir: tú eres la persona que Dios me había prometido, tú eres la persona, y qué bueno que Dios te trajo a mi vida, y contigo soy pleno, y contigo soy... ¿Por qué metemos a Dios en algo que Dios no prometió? ¿Me explico? No son promesas de Dios. Entonces, la primera pregunta es: ¿esto que estoy leyendo se refiere a una persona o una circunstancia en concreto, o se trata de una promesa universal? Es la primera pregunta que tenemos que hacernos y estudiarla en el contexto histórico de las Escrituras. Muchas veces, hermanos, vamos a encontrar la respuesta en el mismo capítulo. Muchas veces
tenemos que encontrar la respuesta en todo el libro. Muchas veces tenemos que encontrar la respuesta en todo el Testamento y muchas veces tenemos que encontrar la respuesta en toda la Biblia. En el contexto inmediato, en el contexto del libro, en el contexto del Testamento o en el contexto de todas las Escrituras, para entender si es una promesa de Dios en este sentido o en este otro sentido. Si Dios empeñó su palabra o yo estoy tomando esa palabra porque me conviene, porque yo quiero que funcione así. Así es como debemos respondernos esa pregunta. ¿Ok? Segunda pregunta, hermanos. ¿Estoy pidiendo al Señor algo que satisfaga una necesidad o un deseo? ¿Se entiende la pregunta? ¿Estoy pidiendo algo solamente porque lo deseo o estoy pidiendo algo porque tengo una necesidad? ¿Ok? Una necesidad, hermanos, es algo que debemos tener para que Dios complete su obra en nuestras vidas. Y un deseo es algo que queremos para nuestra satisfacción. En eso el apóstol Santiago nos da una cátedra. Santiago capítulo 4, versículos 2 y 3. Dice, miren cómo lo explica el apóstol Santiago, 4:2. ¿Codiciáis? ¿Se acuerdan de ese versículo? ¿Codiciáis? Y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. ¿Por qué? Porque no pedís, en primer lugar. Y luego versículo 3. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. La pregunta es esta: ¿estoy pidiendo al Señor que supla una necesidad? ¿O estoy pidiendo al Señor que me conceda nada más por ser un deseo? De desear, hermanos, hablando de las cosas materiales primordiales. Todos tenemos deseos grandes. Yo tengo el deseo de vivir en el Pedregal. Ese es mi deseo. Si el Señor me dice, te voy a conceder algo, pero allá pegado a la línea, allá en donde están los indigentes, donde yo le voy a decir, no, Señor, aquí está cerca los centros comerciales, aquí está planito, aquí no hay rocas. El otro día de pura curiosidad, hermanos, investigué de un terreno aquí. ¿Sabe cuánto vale? Bueno, tiene muchos ceros, muchos ceros. Pero yo deseo eso. ¿Lo necesito? No, no lo necesito. No es una necesidad para mí, es un deseo. ¿Me voy a enojar con Dios? No. Entonces, para no frustrarme, yo tengo que responderme a esa pregunta. Ustedes saben, hermanos, que les voy a preguntar a ver si me conocen en esa parte. ¿Saben ustedes cuál es mi auto favorito? ¿Saben cuál es el carro que a mí más me gusta? Una Suburban. Usted sí me conoce, hermano Huicho. Yo soy de Suburban. Me encanta la Suburban. Y hay unas, hermanos, así cuadraditas, bonitas, y la veo y digo, esa me gusta. Y luego la investigo, ay, vale 2 millones de pesos. Y luego le digo a mi esposa, por eso me gusta. Pero ¿cuánto tendría yo que pagar, hermanos, en primer lugar, de seguro para tener un vehículo de 2 millones de pesos? ¿Cuánto tendría que pagar de seguro? ¿Cuánto tendría que pagar de impuestos para tener un vehículo de 2 millones de pesos? Entonces el Señor me dice, pues, no lo puedes ni mantener. Pero yo lo deseo. Ahora, ¿lo necesito? No. No. Tengo un Nissancito que Freddy me lo checa cada semana. Pero me mueve en la ciudad. No tengo necesidad, tengo deseo. ¿Le voy a reclamar a Dios? ¿Dios me ha prometido a mí darme una Suburban?
No. No, hermanos. Olvidémonos de esos comentarios que a veces escuchamos. Tú eres hijo del rey. Tú debes vivir como príncipe. Tú debes vivir como un hijo de rey porque tú eres hijo de Dios, porque eres el rey y eres la reina. Sí, hermanos, en el sentido espiritual, en el sentido de la obra de Cristo en nosotros. Sí, hermanos, Él es el rey y nosotros somos hijos del rey. Pero no para beneficiarnos materialmente. El Señor no empeña su palabra en nuestros deseos. El Señor empeña su palabra en nuestras necesidades. Y para eso tenemos el Sermón del Monte, específicamente Mateo capítulo 6 y capítulo 7, donde explica todas nuestras necesidades y Dios empeña su palabra. Allí se empeña su palabra y sus promesas para decir, esto que necesitas, busca primero el reino de Dios y su justicia. Y esto viene por añadidura. Y si a eso yo le digo, sí, Señor, pero pues ponle marca, ponle color, ponle diseño, ponle modelito a la casa. Hermanos, el Señor no anda con eso, para que no andemos nosotros reclamando lo que Él no prometió. Amén. Entonces, esa es la pregunta. ¿Estoy pidiendo al Señor que satisfaga una necesidad o que me cumpla un deseo? Ahora, no debemos apropiarnos, por ejemplo, del Salmo 37:4 que dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Hay una tremenda lucha con ese versículo en el cristianismo, hermanos, porque sí queremos que Dios satisfaga los deseos de nuestro corazón. Pero cuando la primera parte del versículo que dice, deleítate en el Señor, nos lleva a que el deseo de nuestro corazón esté dentro de la voluntad de Dios. Si no está el deleite en el Señor, no vamos a estar dentro del propósito de Dios. Y entonces vamos a tener deseos más que necesidades. Y la tercera pregunta, hermanos, que debemos hacernos. Antes de cumplir de pedir el cumplimiento de estas promesas, debemos preguntarnos, ¿Dios pide que yo haga algo para que me cumpla esa promesa? Dios me pide que yo haga algo para que me cumpla esa promesa. ¿Yo tengo que hacer algo? Bueno, tenemos muchos ejemplos en eso, hermanos, pero Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Miren, esta es una promesa condicional. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. Y aquí está la promesa, hermanos. ¿Qué dice? Él enderezará tus veredas. Para que Él cumpla esta promesa, ¿qué tengo que hacer yo, hermanos? Confiar en el Señor con todo mi corazón, número 1. No apoyarme en mi propio razonamiento o en mi necedad. Luego, reconocer al Señor en todo lo que hago. Y entonces sí, la promesa es que Dios me va a guiar en la vereda correcta. Hermanos, esto aplica mucho en todas nuestras decisiones de la vida. Todas las decisiones de la vida. La más importante después de entregar a Cristo, para que pongan atención, todos los chamacos, Yael, Mateo, David, Areli, Caleb, Alejandra, Mimi, Jesucita, Carlos. Ya. Hija, ¿cómo te llamas? Sí. Angélica, bienvenida, Angélica. No te dimos la bienvenida hace rato, perdón. Soltera. Daniel, para ustedes.
Sobre todo ustedes dos. Ustedes también. Tú también, Cale. Mimi. Tomen buenas decisiones en el matrimonio. Antes de casarse, antes de tomar la decisión, platiquen con Dios. Hablen con Dios. Dejen que Él enderece sus veredas. Deje que Él guíe sus pasos. Porque al rato ya no se vale la reclamación. Al rato, no, como nos decía ayer nuestro maestro, no le vamos a decir al Señor, Carlito, no le vas a decir, Señor, mira la mujer que me diste. Y el Señor te va a decir, la que agarraste. Yo tenía otra para ti, pero tú la agarraste. Abusado, Davidillo. Y a veces le reclamamos a Dios porque, Señor, tú me prometiste eso. No, es que tú te adelantaste. El misa. No lo veía, estaba agachado así. Vamos a permitir que el Señor guíe nuestros pasos. Él prometió enderezar nuestras veredas, pero tenemos que reconocerlo, tenemos que confiar en el Señor, tenemos que apoyarnos en Él, no en nuestro razonamiento y deseo, y tenemos que reconocerlo en todas nuestras decisiones. Cuando vayan a un trabajo, hablen con Dios. Antes de salir de su casa, tómense un tiempo, si es necesario levantarse más temprano, hablen con Dios y dice, Dios, yo voy a ir a tocar esta puerta, si es tu voluntad, ábreme la puerta, Señor. Y miren, van a llegar ahí y les van a decir, híjole, este papel no es correcto, pero bienvenido, tienes el trabajo. Y uno dice, híjole, ¿qué pasó aquí? Es que el Señor guió mis pasos. Esa es la promesa del Señor. Pero yo tengo que hacer algo. No vamos a llegar a un trabajo sin antes consultar con Dios, sin antes platicar con Dios. No vamos a llegar al trabajo y luego vamos a salir de ahí. Ahí está, Señor. ¿Ni me ayudaste, Señor? Me dijeron que no. Y Dios, si les hablara otra vez, si se atreviera a hablarnos audiblemente y nos dijera, ¿me pediste? ¿Hablaste conmigo de eso? ¿Te acercaste? ¿Me reconociste en tus decisiones? ¿Me tomaste en cuenta? ¿Qué estás reclamando? ¿Me explico? Entonces esta es la pregunta. ¿Dios requiere una acción de mi parte? Sí. Sí, muchas de las promesas de Dios tienen que ver con nuestra acción. Y entonces Él empeña sus palabras. Una promesa increíble, hermanos. La conocemos todos. Mateo capítulo 18, versículos 19 y 20. Miren, aquí está, hermanos. Dice, dentro de lo que conocemos como la gran comisión, dice el Señor, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Quién tiene que hacer eso? Yo. ¿Sí están aquí? Repito otra vez, fíjense, este es el mandamiento del Señor. Vayan por todo el mundo, hagan discípulos de todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enséñenles que guarden todas las cosas que yo les he mandado, y luego Él empeña su palabra. ¿Y cuál es su promesa del Señor? Y aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, ¿qué nos gusta más de estos dos versículos? A nosotros, humanamente hablando. Nos gusta lo último, ¿verdad? Y luego muchas decimos, Dios prometió estar conmigo todos los días. Sí, pero en este versículo en particular, hermanos, está condicionado. ¿Cuál es la condición? Que yo cumpla la gran comisión. Y en ese andar de hablarle de Cristo a las personas, el Señor me dice, Él empeña su palabra y me dice, no vas solo. Yo voy a estar contigo todos los días hasta que esto termine. Como esa, muchas, hermanos, de las promesas de Dios están condicionadas. Deleítate en el Señor. Ahí está la condición. La promesa, Él concederá las peticiones de tu corazón. A veces nada más expresamos nuestras peticiones, pero nos deleitamos en el Señor, honramos al Señor, glorificamos al Señor, o solamente queremos que nos dé, que nos dé, que nos dé, que nos dé. Amados hermanos, no le reclamemos a Dios
Solamente porque alguien nos dice que así dice la Biblia, usted compruebe que es una promesa para el tiempo y para usted, o fue una promesa específica para un tiempo y para una persona en particular. De otra manera, hermanos, no le reclamemos al Señor. ¿De dónde viene toda la conversión de esto? Del estudio de la palabra de Dios y de la comunión con Dios. Amén. No se dejen llevar, hermanos. No nos dejemos llevar por la influencia de las redes sociales. Desgraciadamente, hermanos, dentro del ambiente cristiano hay tanto abuso. Hay tanto abuso. No se crean, hermanos, no se crean, por el amor de Dios se los ruego. No se crean ese reto que viene a los cristianos. Pacta con Dios y Dios te va a bendecir. No se crean eso, hermanos. Cuando alguien invita al cristianismo a pactar con Dios con dinero, ese tipo de personas se llaman mercenarios del evangelio. Con Dios no se pacta. El único pacto que tenemos con Él es la sangre de Cristo, que nos limpia de todo pecado. Y que cuando nosotros dependemos de Dios, Él cuida de nosotros. Él dijo, si yo cuido de las aves, si yo cuido de los lirios, mucho más voy a cuidar de ti. Y tenemos estas preguntas para analizar antes de reclamarle a Dios. Y si caminamos conforme a lo que leemos en su palabra, hermanos, somos felices. Porque estamos viendo el cumplimiento de lo que Dios prometió para nuestra vida en tiempo y forma. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero estemos seguros que Él lo prometió y Él lo hará. Amén. Entonces, esa es una enseñanza, hermanos, para no dejarnos llevar por todos los comentarios que vemos en redes sociales y que se publican. Conozcamos la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar. Te agradecemos, Padre maravilloso, esta mañana. Te agradecemos la bendición de abrir tu palabra y tener nuestra mente en este aspecto tan importante. Cierto es que todas las promesas que tú has hecho, que tienen que ver con nuestra salvación y con la vida eterna, se cumplen en Cristo. Y todas son para la gloria de Dios. No es a veces sí, a veces no. Todas son sí y amén en Cristo Jesús para la gloria de Dios. Pero también, Señor, nos encontramos promesas para la vida cotidiana. Danos sabiduría y entendimiento. Danos discernimiento para comprender lo que aplica a nosotros y lo que tú dijiste para alguien en particular que no aplica a nosotros, para no tener falsas esperanzas. Gracias, Señor, por abrir nuestro entendimiento, y gracias, Padre, porque también tenemos la promesa del Espíritu Santo que nos ayuda para discernir todas esas cosas y poder disfrutar la vida cristiana en Cristo Jesús. Ponemos nuestra vida en tus manos, Señor, y queremos caminar dentro de tu voluntad. Perdónanos, Señor, si a veces te fallamos. Perdónanos si nos dejamos llevar por comentarios. Perdónanos si nos dejamos llevar por influencia de otros, aunque nos damos cuenta que te estamos fallando a ti. Perdónanos y ayúdanos a no tomar decisiones sin hablar contigo y sin consultar tu palabra, porque sabemos que ahí tenemos nuestra regla de fe y conducta. Que tu Espíritu Santo nos guíe siempre a toda verdad y a toda justicia. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor.
Salvador.